Las elecciones presidenciales celebradas recientemente en Argentina han supuesto un cambio no solo en la persona que ocupa el cargo, lo que era obligado al llevar Cristina Fernández ya 2 mandatos consecutivos en la presidencia, sino en la orientación política del ganador. Para analizar los resultados y los desafíos a los que deberá hacer frente el nuevo presidente, contamos con la ayuda de Carlos Malamud Ricles, que es catedrático de Historia Contemporánea en la UNED y especialista en relaciones internacionales y en la historia política de América Latina. Hola, muy buenas. Ayer, 10 de diciembre, comenzó la labor un nuevo gobierno en Argentina presidido por Mauricio Macri. Por lo tanto, es una oportunidad ideal para repasar el desenlace de la historia electoral reciente del país, teniendo en cuenta que por primera vez desde el restablecimiento de la democracia moderna en el país, por primera vez hubo que recurrir a la segunda vuelta, o como dicen los franceses, al balotaje o al balotaje, para resolver la ecuación de quién iba a ser el presidente de los argentinos. La primera vuelta electoral tuvo lugar el 25 de octubre, allí se presentaron varios candidatos. Entre ellos, los 3 más importantes fueron Sergio Massa, del Frente Renovador, Mauricio Macri, de la Alianza Cambiemos, y el oficialista Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, del Frente para la Victoria, el frente bajo el cual, o el sello bajo el cual el kirchnerismo gobernante se presentaba a las elecciones. El resultado de esta primera vuelta fue un resultado histórico en la historia electoral argentina. Los 2 primeros que pasaron a la segunda vuelta porque no se cumplieron ninguno de los requisitos formales existentes para evitarla, o bien que el ganador superara la barrera del 45%, o bien que superando la barrera del 40%, la distancia entre el primero y el segundo fuera superior a 10 puntos porcentuales. Habiéndose incumplido, por lo tanto, estos requisitos, hubo que pasar a la segunda vuelta a la cual concurrieron Mauricio Macri y Daniel Scioli. El vencedor en la primera vuelta fue el oficialista Scioli, que se impuso por un estrecho margen de 3%, dando por inválidos o poniendo en un punto de mira lo que pronosticaban las encuestas, que hablaban bien de la posibilidad de que Scioli fuera elegido directamente en la primera vuelta, o bien que hubiera una diferencia superior a 10 puntos porcentuales, aunque no superara la mítica barrera del 40%. El resultado de estas elecciones también fue histórico, por cuanto el peronismo gobernante perdió la estratégica provincia de Buenos Aires, una provincia donde vive el 40% de la población del país y que por lo tanto tiene una importancia decisiva a la hora de elegir el presidente e inclusive de otros procesos políticos nacionales. Pues bien, en esta situación se convocó la segunda vuelta para el 22 de noviembre, en medio de una gran expectación. El resultado de la primera vuelta hizo cambiar las expectativas sobre lo que iba a ocurrir en la segunda. Si bien Scioli fue el ganador, rápidamente se colocó a la defensiva y pasó por detrás. Todas las encuestas comenzaron a dar favorito y victorioso a Mauricio Macri. Se hablaba inclusive de un margen a favor de Macri de más del 10%. Finalmente el resultado electoral terminó dando la victoria a Mauricio Macri, pero por una diferencia inferior al 3% de los votos. Llegados a este punto, la principal pregunta que habría que formularse es ¿por qué ganó Macri? ¿Qué fue lo que hizo posible que por primera vez en mucho tiempo un presidente no peronista llegara al poder, dándose la otra circunstancia de que en 70 años por primera vez ni un peronista ni un radical fueron elegidos presidentes de forma democrática? Lo que más se puede explicar esta situación es el deseo de cambio presente en la sociedad argentina, sobre todo teniendo en cuenta que han transcurrido 12 años consecutivos de gobiernos kirchneristas con un estilo algo agobiante, un estilo populista, un estilo que ponía en cuestión algunas libertades individuales y que evidentemente esto había colmado la paciencia de un sector importante de la población. Evidentemente que contra este deseo de cambio había otra pulsión también bastante profunda en la sociedad argentina, que era el deseo de mantener las conquistas logradas en los últimos años
y a estas conquistas precisamente y a este deseo apeló el gobierno en una campaña del miedo, intentando revertir el resultado que daban las encuestas. Finalmente, este voto del miedo funcionó en algún sector de la población, sobre todo en los sectores de menores ingresos, teniendo en cuenta que casi un 40% de la población vive de fondos públicos, bien porque son empleados estatales, bien porque son pensionistas o bien porque son beneficiarios de algún tipo de plan social, de subsidios sociales. Y evidentemente la propuesta o la sola idea de que la llegada de Mauricio Macri iba a poner en peligro sus fuentes de ingreso, pues movilizó a un sector importante de la población, hizo que finalmente las distancias entre los dos candidatos se redujeran de forma considerable. Bien, ya tenemos a Macri, por lo tanto, instalado en la Casa Rosada y a partir de hoy tiene que comenzar a tomar serias decisiones, tiene que poner en marcha su gobierno, tiene que poner en marcha las transformaciones que el país necesita. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene enfrente el nuevo gobierno? En líneas generales podemos hablar de 3 grandes desafíos. En primer lugar, el narcotráfico y la seguridad ciudadana. En segundo lugar, los problemas económicos y finalmente la política exterior. El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en un serio problema cada vez más preocupante para una sociedad argentina que ve perpleja cómo este fenómeno relativamente nuevo se ha implantado con fuerza en algunas ciudades. Rosario es un caso paradigmático, pero también en el Gran Buenos Aires y en la propia ciudad de Buenos Aires se ve cada vez con más preocupación esta situación. Lo singular del fenómeno es que, de haber sido Argentina durante mucho tiempo un lugar de tránsito, de paso para los narcotraficantes o de lavado de dinero, hoy se ha convertido también en un lugar de consumo. De forma tal que la ciudadanía ve con preocupación creciente cómo el narcotráfico se extiende, cómo cada vez más esto revierte en problemas para su propia seguridad personal, aumentan los robos, los asesinatos, todo tipo de delitos, la delincuencia organizada es cada vez más fuerte, las respuestas policiales y políticas son insuficientes, y esto en buena medida también explica por qué el peronismo perdió en la provincia de Buenos Aires. El segundo frente es el frente económico. Aquí los desafíos son muchos, comenzando por la existencia de distintos tipos de cambio. Hay un tipo de cambio oficial, otro paralelo y diferentes. La idea del gobierno es unificarlo rápidamente y también eliminar lo que se conoce como el cepo cambiario, es decir, la imposibilidad de la población de adquirir libremente dólares. Junto a esto tenemos el problema de la inflación, el problema de un déficit fiscal creciente, el problema de unas cuentas públicas que han sido sistemáticamente falsificadas por quienes estaban encargados de elaborar unas cuentas objetivas, transparentes y a disposición de toda la población. La inflación lleva más de 9 años falsificándose de forma constante. En los últimos años el gobierno no ha publicado las cifras de pobreza, por cuanto esto hubiera puesto en cuestión el relato oficial de que estábamos frente a una década ganada donde todo había sido positivo y maravilloso. También está el problema de los subsidios. Los subsidios implican un porcentaje realmente elevado del presupuesto nacional y explica en buena medida también la cuantía creciente del déficit. Hay subsidios a empresas públicas como Aerolíneas Argentinas que diariamente consumen más de 2 millones de dólares. Hay subsidios a la energía a tal punto que la electricidad en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires pues resulta escandalosamente barata. Facturas de consumo eléctrico de menos de 10 euros mensuales son bastante comunes. Compare cada uno con lo que paga en su casa y verá pues la diferencia. Y esto no es porque la energía sea barata, sino porque la energía está subsidiada. Y lo paradójico del caso es que estos subsidios benefician más a las clases pudientes y a las clases medias que a los sectores trabajadores. También tenemos el tema de las reservas en el Banco Central, reservas
que están en niveles muy bajos. El problema del gobierno que se estrena es que no hubo una transición propiamente dicha. El gobierno se negó de forma sistemática a facilitar el traspaso de poderes y sobre todo a transparentar el estado de las cuentas y la situación de cada uno de los ministerios, lo cual dificulta evidentemente la situación. Y finalmente, política exterior. Aquí el principal desafío es restablecer la confianza de los aliados tradicionales de Argentina, Estados Unidos por un lado, la Unión Europea por el otro, y tomar una cierta distancia con respecto a aquellas amistades peculiares o peligrosas de los últimos años, como Irán y Rusia, o inclusive también en cierta medida, pero desde una perspectiva distinta, de China. El futuro del gobierno también va a estar condicionado por el futuro del peronismo. El peronismo va a tener que afrontar una profunda renovación y esto puede condicionar igualmente el futuro de Cristina Fernández de Kirchner, que ansía volver en el 2019, poder volver a presentarse, pero esto dependerá, entre otras cuestiones, de si hay o no una renovación en el peronismo, qué futuro tiene el kirchnerismo dentro del mismo. Y alejado del control del presupuesto público, esta situación se hace muy complicada, teniendo presente además que hay una serie de procesos judiciales en su contra que pueden afectar también su carrera política. Las repercusiones regionales van a ser importantes, va a haber un realineamiento de fuerzas dentro de organismos multilaterales latinoamericanos, como Mercosur, como UNASUR y como la propia CELAC, a tal punto que Mauricio Macri ha dicho que en la próxima conferencia, en la próxima cumbre de Mercosur, a celebrar el próximo 21 de diciembre, pues va a plantear que se aplique a Venezuela la cláusula democrática que podría apartarla momentáneamente de este bloque regional. Para ir concluyendo, la pregunta que mucha gente se formula a la vista de algunas actitudes agresivas del actual oficialismo, del exoficialismo ya, del kirchnerismo, de pasar a una oposición activa en contra del nuevo gobierno, inclusive pensando en forzar una renuncia del mismo con anterioridad al fin de su mandato, como ocurrió con Fernando de la Rúa después de la crisis de 2001, como había ocurrido previamente con Raúl Alfonsín, pues esto nos hace pensar que hay una serie de condicionantes que pueden afectar precisamente el futuro del nuevo gobierno. La pregunta es, ¿puede un gobierno no peronista concluir su mandato, como demuestra la evidencia histórica, o es posible romper este círculo de hierro? Hay algunas cuestiones que hacen pensar con algo de optimismo, por ejemplo, el hecho de que el gobierno controla 4 de los 5 mayores distritos del país, que la provincia de Buenos Aires tiene una gobernadora del mismo color político que el presidente, lo cual va a influir decisivamente en el futuro nacional. También el hecho de que el control del presupuesto bien ejercido puede solucionar algunas cuestiones en un periodo en el cual el diálogo y la negociación, teniendo en cuenta que el gobierno está en minoría parlamentaria, pues va a ser la norma nacional. Y finalmente hay un factor que, si bien no va a ser decisivo, va a poder jugar una cierta influencia, sobre todo simbólica, pero creo que va a ser importante, que es la figura del Papa. En este momento hay un Papa argentino, el Papa Francisco, que por su propia naturaleza, y si bien tiene inclinaciones peronistas, es partidario de que la estabilidad institucional, la estabilidad política rija en el país. De este modo, pues entramos en el comienzo de los próximos 4 años de gobierno en Argentina, un gobierno que no será peronista. La incógnita, como decía, es si podrá llegar al fin de su mandato y sobre todo en qué condiciones concluirá su mandato. Muchas gracias.